Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos los que se vayan a sumar a este en vivo y a los que los vayan a ver el video después. Hoy vamos a estudiar, a platicar dos sentencias. Piden en esta sentencia el mismo derecho, en una lo niegan y en otro lo conceden. No sé si hacer mención de la palabra contradicción, pero al final eso es lo que parece. La Suprema Corte, al parecer, se contradice ella misma al emitir dos fallos donde se pedía el mismo derecho, en uno lo concedió y en otro lo negó. Estamos hablando del derecho que tienen los trabajadores de confianza para poder jubilarse de manera anticipada. Vamos a analizar las dos sentencias y vamos a ver cómo es que estos dos criterios que se contradicen pues son una realidad. Primero, la sentencia 629-2024. ¿Qué pasó aquí? Una trabajadora de confianza nivel 37, por su edad o por los motivos que tuvo, pero tenía ya más de 65 años, decidió solicitar su renuncia a la empresa. Tenía más de 20 años de antigüedad, pero más de 65 de edad. De mutuo consentimiento, las dos partes acordaron y efectivamente le dieron el finiquito de su renuncia, el pago de su prima de antigüedad. Y esta trabajadora de confianza, meses después, le interpone una demanda a Pemex, pidiéndole que le pague una pensión o un trato similar a todo lo que conlleva el tema del ISSSTE, perdón, el tema del Seguro Social, invoca la ley del Seguro Social, invoca derechos humanos, y el juez de primera instancia dice, ¿sabes qué? A usted, señora, ya Pemex le pagó lo correspondiente. Por lo tanto, pues ya no le puede pagar nada. Y ese primer juez, el juez de primera instancia, le niega el derecho a esa pensión jubilatoria que ella estaba pidiendo. Ella se inconforma, interpone un recurso de amparo, y en el recurso de amparo ella dice que el primer juez no estudió la inconvencionalidad y la inconstitucionalidad del reglamento de confianza, hablando de las jubilaciones o las pensiones. Ese segundo o ese tribunal de alzada le dijo, no, Pemex a usted, lo mismo que le dijo el primer juez, ya le pagó, ya la liquidó y por lo tanto, pues no tiene derecho a que una vez liquidada la jubilen o la pensionen. Que dicho sea de paso, fue uno de los argumentos que Pemex utilizó. Dijo, ¿cómo te voy a pagar si ya te liquidé? La pensión y la jubilación solo es el derecho para los trabajadores activos. No conforme con esto, interpone entonces un recurso de revisión y llega así a la Suprema Corte este caso. En este estudio que hace la Suprema Corte, el abogado, perdón, de la compañera, le dice a la Suprema Corte, mira, hay un convenio internacional, convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo, en el cual dice que los trabajadores que tengan al menos 15 años de servicios tienen derecho a lo que se llama una pensión reducida. Entonces, yo quiero que mi representada tenga derecho a esa pensión reducida. La Suprema Corte empieza entonces a analizar todo el caso, se da cuenta de pues todo, ¿no? Como la edad de la señora, que ella pidió su liquidación, que Pemex le pagó, y dice, vamos a ver cómo es que el artículo 82, regla 2 del reglamento de trabajo del personal de confianza es o no contrario a este convenio de una organización internacional de trabajo. Y hace todo el estudio y dice al final la Suprema Corte, pues fíjate que sí, el mínimo que pide Pemex para su personal de confianza es 30 años de servicio. Y lo mínimo que pide la Organización Internacional del Trabajo son 15 años. Por lo tanto, al ser un órgano internacional y México estar sujeto a lo que digan estos órganos internacionales, pues entonces sí es viable que a esta persona se le otorgue esa pensión reducida.
Les recuerdo, estamos hablando de los tipos o de la pensión reducida para los trabajadores de confianza. Armando, muy buenas noches y muchas gracias. Ok, entonces, redundando, la Suprema Corte dijo, sí, sí es válido, hace el estudio, es un tanto pesado el estudio como para mencionarlo aquí, el punto está en que dice, sí, es válido, vamos entonces a otorgarle, Pemex, tienes que otorgarle a esta trabajadora lo que es la pensión reducida, de al menos el 50% de su salario. Entonces ella ganó, pidió su renuncia, Pemex le pagó su prima de antigüedad y le dio, por medio de la Suprema Corte, tuvo la obligación Pemex de pagarle lo que es la pensión reducida. Hasta ahí estamos bien, se le otorgó un derecho a un trabajador y pues qué bueno, se celebra. Pero, ¿qué pasó? Esta resolución fue la 629-2024. Meses después, llega a la Suprema Corte un caso idéntico, que es lo que a mí no sé, me da de pensar muchas cosas. A veces la Suprema Corte tiene muchos atinos y nos protege y nos reconoce los derechos que la Constitución o tratados internacionales muy bien nos otorgan, pero en este caso está un tanto, no sé cómo decirlo, contradictorio es lo menos. Llegaron dos casos. El siguiente caso fue similar. Una señora, también mayor de 65 años, en este caso lo único que cambió fueron 17 años. La primera señora tenía 20 años más días de servicio. Esa señora tenía 17 años y días. Su abogado prácticamente utilizó los mismos argumentos. Le dijo, lo único que le faltó al abogado fue decir, mira, en la 629 tú ya otorgaste el derecho. Bueno, ahora lo único que quiero es que ese derecho de la 629 me lo des a mí. Fue lo único, porque de ahí la inconvencionalidad, la inconstitucionalidad, que si los derechos humanos, que el artículo primero, tratados internacionales, sobre todo también invocó el convenio 102. Entonces, ¿qué dijo la Suprema Corte? A ver, lo mismo, juez de primera instancia la revoca, de alzada, en el amparo, también le dan la razón a Pemex, le quitan a ella el derecho, llega a la Suprema Corte, los mismos argumentos, y simple y sencillamente la Suprema Corte dijo, bueno, ¿sabes qué? Pues que siempre no. No va a pasar, no va a proceder. Estos fragmentos sí me voy a permitir leerlos porque se me hace un tanto absurdo cuál fue el argumento de la Suprema Corte para negar el derecho. Dice, las bases mínimas de este derecho se encuentran precisadas en el convenio 102. Estamos hablando de la petición que hacían de la pensión reducida, que dice el convenio 102 que todo trabajador tiene el derecho de que si ya trabajó 15 años, pues pueda tener la pensión al 50%. Ok, dice, relativo a la norma mínima de la Seguridad Social y la Organización Internacional del Trabajo, en específico a la parte denominada prestaciones y vejez, que contemplan las normas mínimas a las que todo Estado parte se obliga. Ok, ya estamos hablando del derecho mínimo, ¿no? Dice, en conclusión, resulta evidente que la pensión por jubilación es una prestación de seguridad social de carácter extralegal. Vamos a reiterarlo, la jubilación se le conoce que es extralegal porque supera por mucho lo mínimo que te pide o la ley del trabajo o la Constitución o inclusive los tratados internacionales. Por eso se le conoce como que es una prestación extralegal, lo que es el reglamento de trabajadores de confianza y nuestro clausurado. Bueno, dice, la pensión por jubilación es una prestación de seguridad social de carácter extralegal. Este fue el argumento, cuya carga financiera corresponde exclusivamente al empleador, situación que impide la aplicación del contenido del convenio 102 relativo a la norma mínima de seguridad social de la Organización Internacional del Trabajo, en específico al derecho a una prestación reducida. ¿Por qué? Porque en el caso del reglamento de Pemex se prevé un régimen especial cuyas reglas distintas de los esquemas de seguridad social tradicionales en los que las cuotas y aportaciones son tripartitas, es decir, por el empleador, la persona trabajadora y el gobierno. Dice, por lo tanto, esta segunda sala determina que el artículo 82, regla 2 del Reglamento de Trabajo de Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos,
no es contrario a lo dispuesto en el numeral 29 del convenio 102. El argumento de Pemex para negarle el derecho a esta persona y a todo aquel trabajador de confianza que se quiera jubilar o pensionar antes de tiempo es que dijo, no, es que a ti solo te paga Pemex para el día que te jubiles o te pensiones. Mejor dicho, para que el día que te jubiles. Y en el convenio 102 te pagan tres, o es de manera tripartita, el Estado, el empleador y tú, trabajador. Y se acabó. No, a mí me hubiera gustado que hubiera ahondado en por qué es tan relevante que o uno o tres incluya el pago de tu pensión y jubilación, que hubiera sido relevante, que hubiera dicho, mira, de acuerdo a este convenio, de acuerdo a esta norma, de acuerdo a esta regla, de acuerdo a esta ley, de acuerdo a algo, debido a esto, porque solo Pemex te paga, entonces ya no tienes derecho. Ese fue el argumento. ¿Por qué no te puede pagar a ti, trabajador de confianza, una pensión reducida a Pemex? Porque solo te la paga Pemex. A mí se me hace un tanto burdo, un tanto corta esa explicación. Lo reconoce la Suprema Corte, dice, no pasa inadvertido que en sesión de 3 de julio de 2024 se resolvió por unanimidad de votos el amparo directo en revisión 629-2024, el que ya mencionamos hace un momento, en el que se estudió una problemática similar aquí planteada. Les pasó decir que en ese 629, pues sí le otorgaron la pensión a la persona. Bueno, no obstante, dice, esta segunda sala, en una nueva reflexión, considera que el régimen de seguridad social de Petróleos Mexicanos difiere del previsto convenio 102 en la responsabilidad de financiar la seguridad social, porque recae únicamente en el empleador en lugar de depender de las cuotas y aportaciones tripartitas, tal como sucede en el régimen tradicional. Decisión, por todo lo expuesto y fundado, se dice en la materia de revisión, se confirma la sentencia recurrida, es decir, la sentencia recurrida es aquella la sentencia que tú no estás de acuerdo. Entonces, como esta señora no estaba de acuerdo en que le negaron el derecho, bueno, pues confirmó, ¿no?, que no le daban el derecho. Y dice la justicia de la Unión no ampara ni protege, y viene el nombre de la compañera. Pues ese fue el argumento que utilizó la Suprema Corte para decirle que no solo a ella, porque el día de mañana, bueno, me han hablado, caso muy particular, un trabajador de confianza, 75 años de edad, 28 años de servicio, me dice, oiga, yo ya me quiero jubilar, pero, ¿qué sucede? El reglamento de los trabajadores dice, para que un trabajador se jubile, un trabajador de confianza se jubile, deben de pasar dos cosas, tantos años de edad y tantos años de servicio. Bueno, pues esa I latina que está entre dos palabras es la que obliga a que las dos condiciones se cumplan. Es decir, si te dice 35 años de servicio y 60 años de edad, aunque tú llegues a una de las dos, simplemente por el lado legal, que tú digas, oiga, yo ya tengo 75 años de edad, pero me faltan 2 o 3 o 4 años de servicio, pues voy a demandar para que nada más me den el porcentaje que ellos crean conveniente. Bueno, pues un juez te va a decir, no va a proceder. ¿Por qué? Porque el juez va a analizar y va a decir, no, te falta uno, mano. Básicamente, te falta uno. Tengo 35 años de servicio y tengo 58 años de edad. No, ya cumpliste con los de servicio, pero te faltan 2 de edad. Entonces, espérate 2 años. Ese es la magnitud de esta sentencia. Porque si esta sentencia, la 629, hubiera seguido con vida, el día de mañana un trabajador de confianza que diga, oiga, me quiero jubilar, sale, no hay problema. Aquí tenemos el 629 que te va a amparar y te va a decir que sí te puedes jubilar de manera proporcional debido al convenio 102. Pero eso era hasta antes de esta resolución. Por eso a mí los compañeros de confianza que me dicen, oiga, una orientación, ¿qué puedo hacer? Hermano, si yo fuera que no tuviera una ética personal, yo le diría, no hay problema, te llevamos el caso.
y dame tus datos y dame tu esto y pido documentación y se interpone la demanda. La demanda no va a decir que no, la demanda va a aceptarse porque pues no es derecho de todos. Pero yo ya sé dentro de mí que ese fallo va a ser negativo. Entonces, muy particularmente, le digo, ¿sabe qué, Inge? O licenciado, lo que sea, y le explico a grandes rasgos lo que acabamos de ver aquí. ¿Sabe qué? La unión, la justicia de la unión no ampara ni protege estos casos. Si bien sea este juez o bien sea la Suprema Corte, le van a decir que no. ¿Por qué? Porque dicen que no son los mismos requisitos su reglamento con lo que es el convenio 102. Entonces, esa es la realidad de nuestros compañeros trabajadores de confianza. ¿Cuál sería la solución? Pues que un alto funcionario dijera, sí, sale, fulano, ingeniero fulano, licenciado fulano, váyase usted con el 60, 70, 80, ya el porcentaje pues lo decide capital humano, pero solo por ese medio que la empresa esté de acuerdo en otorgarle el derecho al trabajador. Pero la verdad es que la empresa con la mano en la cintura le dice, ¿sabes qué? No tienes los dos requisitos, a mí ni me molestes. Vas, demandas y el juez dice, no tienes los dos requisitos, lo siento mucho. Y con esta resolución que le dio pues una regresión a estos compañeros, pues menos, ¿no? Entonces, así las cosas al día de hoy con los compañeros de confianza que buscan su jubilación sin haber tenido o sin estar cumpliendo con los requisitos que pide su artículo 82, regla 2 del reglamento de personal de confianza. No sé si alguien tenga una duda, esperamos un minutito o si no, nos vamos despidiendo. Le agradezco a todas las personas que estuvieron presentes el día de hoy y sobre todo también a las que verán en lo posterior este video. Edgar Satur dice, lo está viendo, un saludo Edgar. Discúlpenme si no se ven las personas que están para saludarlos personalmente. Vamos a buscarle, pero no, creo que no. Jorge Alberto Benítez, JJ Pogan. Bueno, les agradezco mucho, les agradezco de antemano haber estado aquí. Ojalá que hayan aprendido un detallito más conforme a lo que marca la Suprema Corte. Si conocen a alguien de confianza, pues regálenle el video, regálenle el link para que tenga un poquito más de conocimiento. Muchas gracias por haber estado, me despido y que sigan teniendo una noche muy, muy bonita. Saludos, Edgar. Hasta la próxima.